Un desconocido se me acercó en una tienda y me susurró: «Gracias por salvarme la vida. Mañana todo cambiará». Pensé que se había equivocado de persona. Pero por la mañana recibí un mensaje del banco. Un depósito de $24 millones. El remitente, el mismo desconocido. Buenos días, queridos oyentes. Soy Ana de nuevo. Me alegra que estén aquí conmigo. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta a este video y díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El día que todo empezó, estaba en el pasillo de cereales de Kroger debatiendo si podía permitirme la avena de marca o si debía volver a comprar la de marca blanca. Elegí la de marca blanca. Así era yo entonces. Práctica hasta la médula, cuidadosa con cada centavo, siempre calculadora. Me llamo Sarah Mitchell. Tengo 43 años y, en el momento del incidente, era enfermera titulada y trabajaba en el turno de día en el Hospital Riverside Memorial, en Claremont, una ciudad mediana de Texas. Llevaba 17 años ejerciendo. Era buena en mi trabajo. Me encantaba. Pero amar tu trabajo y recibir una remuneración justa son dos cosas muy distintas, y nadie había confundido jamás la enfermería con la riqueza. Antes de aquella noche de noviembre, mi vida era ordinaria, pero de la forma más agotadora. Me despertaba a las 5:15 de la mañana, conducía 30 minutos hasta el hospital, pasaba 10 horas de pie, volvía a casa, preparaba la cena para una persona y me quedaba dormida en el sofá más noches de las que me gustaría admitir. Llevaba 4 años divorciada. Mi exmarido, Greg, se había marchado con una mujer más joven y me había dejado con la hipoteca de una casa que, de repente, era demasiado grande y demasiado silenciosa. Me quedé con la casa porque renunciar a ella me parecía una rendición, y yo no era de las que se rinden. También me quedé con la deuda que conllevaba, $187,000 aún por pagar, una cuota mensual que se tragaba un tercio de mi sueldo neto. No tenía hijos. Era una pena que había guardado cuidadosamente en algún lugar que no visitaba a menudo. Tenía una mejor amiga llamada Diana Caldwell, un Cocker Spaniel llamado Biscuit y una cuenta de jubilación que mi asesor financiero describió, con benevolencia, como un proyecto en desarrollo. No es que estuviera descontento, exactamente. Estaba cansado. Hay una diferencia. Así que allí estaba yo aquella tarde de martes de noviembre, de pie en Kroger con mi avena de marca blanca y una lista de la compra mental calibrada para no superar los $60, cuando ocurrió lo primero extraño. Sentí a alguien de pie muy cerca de mí, no peligrosamente cerca, pero lo suficientemente cerca como para que me girara instintivamente, como hacen las mujeres en lugares públicos cuando la proximidad les resulta una señal de alarma silenciosa. Era mayor, de unos 70 o 75 años, alto, pero con los hombros ligeramente encorvados, como les pasa a los hombres altos cuando la edad empieza a hacer mella. Iba vestido de forma sencilla pero elegante, un abrigo de lana gris oscuro, pantalones planchados y zapatos recién lustrados. Su rostro era anguloso, con profundas arrugas, y sus ojos eran de un gris pálido, de ese gris que parece plateado con cierta luz. No había nada amenazador en él. De hecho, parecía frágil, como los hombres que han sido poderosos durante mucho tiempo y que solo ahora se dan cuenta de ello. Me miró como se mira a alguien a quien se ha estado buscando. De hecho, eché un vistazo por encima del hombro para ver si había alguien detrás de mí. No lo había. ¿Puedo ayudarle?, pregunté. La voz de mi enfermero, tranquila, directa, no hiriente. Se acercó un poco más y bajó la cabeza hacia mí. Gracias por salvarme la vida, dijo en un susurro apenas audible, como si esas palabras no fueran para nadie más en el universo, solo para nosotros dos. Mañana todo cambiará. Se enderezó, me dedicó un leve asentimiento, casi formal, como un hombre que concluye una reunión de negocios, y se alejó por el pasillo. Lo vi marcharse. Al final, giró y desapareció entre las panaderías. Y allí me quedé, con mi avena de marca blanca en la mano, sintiendo un frío peculiar, algo que no podía describir. No lo llamé. No lo seguí. ¿Qué le habría dicho? Disculpe, señor, creo que me ha confundido con otra persona. Tal vez eso. Pero algo en la seguridad de sus ojos me detuvo. No parecía confundido. No parecía un hombre hablando con la persona equivocada. Parecía un hombre terminando algo pendiente desde hacía mucho tiempo. Pagué la compra.
Conduje a casa. Le di de comer a Biscuit. Me comí un plato de sopa de pie junto a la encimera de la cocina y me dije a mí misma la explicación más racional. Me había confundido con otra persona. Sucede. Claremont no era una ciudad grande, pero el hospital daba servicio a una amplia zona. Tal vez había sido paciente allí años atrás, y la persona que recordaba simplemente se parecía a mí. Me acosté a las 10 de la noche, puse la alarma a las 5:15 como siempre, pero me quedé en la oscuridad un buen rato, mirando al techo, con los ojos pálidos del anciano negándose a abandonarme. Gracias por salvarme la vida. ¿Qué vida? ¿Cuándo? Había salvado o ayudado a salvar docenas de vidas en 17 años, tal vez más. Esa era la naturaleza de mi trabajo. Llegabas, hacías lo que había que hacer, y luego el paciente se iba a casa y tú pasabas al siguiente. No esperabas que te recordaran. En realidad, no esperabas nada. Mañana, todo cambiará. Qué cosa tan extraña para decirle a un desconocido en un supermercado. Qué cosa tan extraña y específica para decir. Finalmente me quedé dormido, y por la mañana, todo cambió. Escuché vibrar mi teléfono a las 6:47 de la mañana, 40 minutos después de haber llegado al hospital e iniciado sesión en el sistema para comenzar la ronda matutina. Estaba en medio de revisar los signos vitales de un paciente posoperatorio cuando la notificación iluminó la pantalla. Bank of America. Supuse que era lo habitual, un recordatorio de saldo bajo o tal vez la confirmación del pago automático de la hipoteca que se realizaba el día 15 de cada mes como una pequeña y confiable decepción. Terminé con mi paciente, salí al pasillo y miré mi teléfono. Alerta de transacción. Su cuenta terminada en 4.471 hectáreas recibido una transferencia bancaria entrante. Monto, 24 millones de pesos. Remitente, Hargrove Family Trust. Lo leí 3 veces. Luego lo leí una cuarta vez porque el número no se estabilizaba. Seguía pareciendo una errata, como algo que un niño hubiera escrito sentado sobre un teclado. 24 millones de pesos. No 2.400, no 24.000. 24 millones de pesos. Mis manos estaban perfectamente firmes. Me di cuenta de eso. Tengo el tipo de manos que no tiemblan, incluso cuando deberían. Años de enfermería hacen eso. Aprendes a mantener la calma exterior mientras el interior hace lo que tenga que hacer. Lo que hizo el interior en ese preciso instante fue hundirse en el suelo. Fui al baño más cercano, cerré la puerta con llave y me senté en la tapa del inodoro, completamente vestida, durante aproximadamente 4 minutos. Abrí mi aplicación bancaria. La transferencia estaba ahí. Era real. Se había registrado. El saldo de mi cuenta, que hasta la noche anterior había sido de 3.214 pesos con 67 centavos, ahora era de 24.003.214 pesos con 67 centavos. El remitente figuraba como Hargrove Family Trust. Había una nota de referencia en la transferencia. Decía, en agradecimiento, D.H. Pensé en el anciano del abrigo de carbón, en sus ojos gris pálido. Gracias por salvarme la vida. Mañana todo cambiará. Sabía mi nombre. Sabía mi número de cuenta. Lo había planeado no por impulso, no al azar, sino deliberadamente, con la precisión que requiere tiempo e intención. Me había encontrado en un supermercado específicamente para entregarme ese mensaje, específicamente para estar allí cuando las palabras se hicieran realidad a la mañana siguiente. El miedo llegó lentamente, como el agua fría que sube. No pánico. No soy una persona que se asuste fácilmente, sino una profunda alerta animal, de esas que te dicen que esto no es normal y que las reglas normales quizás no se apliquen. Regresé a mi turno. Completé mi ronda. No estoy segura de cómo lo hice exactamente. La memoria muscular de 17 años me ayudó. Tomé los signos vitales. Administré medicamentos. Le sonreí a un hombre de 70 años llamado Gerald que me llamó señorita y pareció encontrarlo muy gracioso. En ningún momento le conté a nadie lo que había pasado. Esa fue la primera decisión, y creo que fue la correcta. No llamé a Greg. No llamé a mi madre en Phoenix. Ni por un momento llamé a mi mejor amiga Diana. No dije nada. Conduje a casa después de mi turno, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo, y pensé, ¿quién era este hombre?
D.H. Hargrove Family Trust. Tenía acceso a Internet. Tenía un nombre, parcial, pero un nombre. Me tomó menos de 20 minutos encontrarlo. Daniel Hargrove, de 74 años, fundador de Hargrove Industrial, una empresa de fabricación y logística con sede en Dallas, Texas. Su patrimonio neto estimado, según un perfil de Forbes de 2019, rondaba los $400 millones. Tenía 2 hijos de su primer matrimonio, un hijo llamado Victor Hargrove, de 47 años, quien se desempeñaba como director de operaciones de la empresa familiar, y una hija llamada Elaine, que vivía en Oregón, por lo visto, tenía poca participación en el negocio. Había enviudado 2 veces y, según los registros públicos más recientes que pude encontrar, residía en una finca privada a las afueras de Clermont. Había estado viviendo en mi ciudad. Me recosté y miré al techo por un largo momento. ¿Por qué yo? La pregunta era inevitable. D.H. Daniel Hargrove. Gracias por salvarte la vida. ¿Había sido paciente mío? No recordaba a ningún Hargrove, pero había trabajado 17 años y atendido a miles de pacientes. Un hombre puede olvidarse. La segunda decisión que tomé esa noche fue no tocar el dinero. Ni $1, todavía no, porque incluso entonces, sentada en mi tranquila cocina con biscuit dormida a mis pies, entendía que $24 millones no llegan a la cuenta bancaria de una mujer sin consecuencias. Alguien vendría a buscarlo. Siempre hay alguien. La pregunta era quién y cuándo. Hice una lista en mi blog de notas. Paso 1. Hablar con un abogado, no con un abogado generalista, no con el hombre que había llevado mi divorcio, sino con un abogado de verdad, alguien especializado en derecho sucesorio, en fideicomisos, en ese tipo de dinero que requiere un vocabulario diferente al que jamás había necesitado. Paso 2. Contactar directamente con mi banco y documentar todo, la transferencia, la nota de referencia, cada detalle. Paso 3. Averiguar todo lo que pudiera sobre Daniel Hargrove, qué había hecho y por qué creía que yo le había salvado la vida. Doblé el bloc de notas. Le di de comer a Biscuit. Me fui a la cama. No dormí bien, pero dormí con una claridad que no había sentido en años. Algo había pasado. Todavía no lo entendía, pero iba a entenderlo. Encontré a Margaret Chen a través de la red legal del hospital. Era la abogada que llevaba las consultas por negligencia médica de varios de nuestros médicos, y 2 de mis colegas la habían descrito como el tipo de abogada que lee un contrato como un cirujano lee un cuerpo. No se le escapa nada. Tenía una oficina en el 4º piso de un edificio en el centro que olía ligeramente a sándalo y a seriedad. Y cuando me senté frente a su escritorio el jueves siguiente por la mañana y le conté todo lo que había pasado, desde el supermercado hasta la alerta bancaria y los $24 millones que permanecían intactos en mi cuenta, me escuchó sin interrumpir durante 14 minutos seguidos. Luego tomó su pluma. No has gastado nada, dijo. Ni un centavo. Bien. Anotó algo. No se lo has contado a nadie, solo a ti. Mejor. Me miró fijamente. Sarah, lo que describes es una transferencia bancaria voluntaria desde un fideicomiso a tu cuenta personal con una nota de referencia documentada. Eso no es fraude de tu parte. No es robo. Pero será impugnado. Casi te lo puedo asegurar. Y cuando eso suceda, querrás haber hecho todo correctamente desde el principio. Explicó el panorama legal con la calma y la metodología de alguien que lo ha manejado muchas veces. La transferencia en sí era legal. Provenía de un fideicomiso legítimo. Si se trataba de una donación válida o si alguien argumentaría que Daniel Hargrove había sido incompetente o coaccionado al autorizarla era otra cuestión completamente distinta, una que un tribunal tendría que responder en última instancia si llegara el caso. Necesitamos documentarlo todo, dijo, y necesitamos averiguar si Hargrove dejó algo por escrito. Así era. Margaret tardó 4 días en localizarlo, trabajando con un contacto de archivos en el juzgado del condado. Daniel Hargrove había visitado a un notario público 6 semanas antes de abordarme en el supermercado. Había presentado una carta firmada y notariada, de 2 páginas, formal y precisa, que me nombraba por mi nombre completo, Sarah Ann Mitchell, enfermera registrada, Hospital Riverside Memorial, Clermont, Texas. La carta decía que hacía 17 años, la noche del 3 de marzo, yo era la enfermera de guardia en el servicio de urgencias cuando ingresaron a Daniel Hargrove tras sufrir un infarto masivo. La carta decía que,
Gracias a lo que él describió como una atención excepcional y una actuación rápida, yo había detectado un segundo evento cardíaco que comenzó mientras el médico de guardia atendía a otro paciente, y había activado el código que le salvó la vida. Lo recordaba. No a él, ni su rostro, ni su nombre, pero recordaba aquella noche porque había sido uno de esos turnos que se te quedan grabados. Un hombre de unos 50 años, ingresado en ambulancia, estabilizado, y entonces un detalle que el monitor casi pasó por alto, una segunda arritmia, silenciosa y mortal, que empezaba a desarrollarse mientras el médico de urgencias estaba detrás de una cortina con un paciente traumatizado. Lo detecté. Lo anuncié. Grité al otro lado de la sala con una seguridad que me sorprendió incluso a mí, y llegamos a tiempo. Ese hombre era Daniel Hargrove. Nunca lo olvidó. Y a los 74 años, enfrentándose a lo que en su carta describía cuidadosamente como un deterioro significativo de su salud, decidió que era hora de saldar una deuda que había arrastrado durante 17 años. La carta concluía: esta transferencia se realiza por mi propia voluntad, en pleno uso de mis facultades mentales, sin coacción ni influencia indebida de ningún tipo. La hago con gratitud y con la convicción de que Sarah Mitchell utilizará estos recursos con el mismo cuidado y sabiduría que demostró aquella noche en la sala de urgencias. Me senté en el despacho de Margaret, sosteniendo la copia impresa de la carta, y sentí un nudo en el estómago. No era sentimentalismo, sino la sensación de ser comprendido por alguien que no me debía nada. Esto es importante, dijo Margaret en voz baja. ¿Es suficiente? Es una base sólida. Pero Sarah, hizo una pausa. Victor Hargrove llamó a mi despacho esta mañana. Se enteró de la transferencia y ha contratado un abogado. Ahí estaba, el nombre que había estado esperando. Victor Hargrove, el hijo, el director de operaciones, el hombre que heredaría mucho más si los 24 millones de dólares de su padre se quedaban en la familia en lugar de acabar en manos de una enfermera a la que nunca había conocido. ¿Qué quiere? Pregunté, aunque ya lo sabía. Quiere que le devuelvan el dinero. Su postura es que su padre sufre demencia y fue manipulado para hacer la transferencia. Lo dijo con neutralidad, como un hecho más que como una acusación. Usó la palabra explotado. Sentí que volvía el frío, la misma marea creciente que en el baño del hospital la mañana que leí la alerta del banco, pero debajo había algo más, algo que endurecía en lugar de suavizar. ¿Tiene alguna prueba de que su padre tenga demencia? Pregunté. Margaret sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y precisa. Esa es la pregunta correcta. No la tenía. Todavía no. Lo que tenía era un abogado, un temperamento fuerte y mucho dinero con el que luchar. Pero la carta de Daniel Hargrove existía. La certificación notarial existía. La fecha documentada, 6 semanas antes de la transferencia, antes de cualquier declive que Víctor pudiera intentar construir retroactivamente, existía. Miré la carta una vez más. Lo hago con gratitud. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Margaret destapó su pluma. Lo protegemos, dijo. El plan que Margaret y yo elaboramos durante las 2 semanas siguientes fue metódico y cuidadoso, basado en documentos y precedentes, no en emociones. Presentamos la carta notariada ante el Tribunal Testamentario del Condado como medida preventiva, estableciendo un registro público de la intención de la donación antes de que alguien pudiera argumentar lo contrario. Solicitamos un historial completo de transacciones al Bank of America y certificamos cada documento. También obtuvimos, mediante una solicitud de historiales médicos que Margaret presentó en mi nombre, los registros de urgencias del 3 de marzo de ese año, registros que confirmaban el ingreso de Daniel Hargrove, sus episodios cardíacos y las notas de enfermería de ese turno. Mis notas de enfermería, mi letra, mis observaciones iniciales, con fecha y hora, describiendo exactamente lo que había notado y cuándo. El rastro documental era real, directo y claro. Lo que no había previsto era la rapidez con la que Victor Hargrove intensificaría la situación. No envió cartas. No se limitó a los tribunales. Un miércoles por la mañana, 3 semanas después de mi primera conversación con Margaret, salí de Kroger, el mismo Kroger, como si el universo disfrutara de la repetición, y encontré a un hombre apoyado en mi coche. Era de hombros anchos, de unos 30 y tantos años, vestía vaqueros y una chaqueta demasiado informal para ser casual. Me miró como te miran cuando quieren que sepas que te han estado observando. Sarah Mitchell, dijo. Me detuve. Mantuve las manos a la vista y la voz firme.
Años trabajando de noche en urgencias de un hospital tienen la capacidad de neutralizar el miedo, o al menos de enseñarte a neutralizarlo de forma convincente. ¿Quién pregunta? Me dijo que se llamaba Janice, que trabajaba para Victor Hargrove y que el señor Hargrove esperaba que reconsiderara mi postura antes de que las cosas se complicaran. Usó esa palabra con cuidado, con la estudiada calma de quien ya la había usado antes. Complicado. Dijo que $24 millones era mucho dinero para cargar, que las personas que se encontraban en posesión de dinero que no les pertenecía a veces veían como sus vidas se volvían impredecibles. Dijo esto mientras miraba mi coche, mis compras, las llaves de mi casa en mi mano. No era una amenaza legal. Era de otro tipo. Lo miré fijamente durante un largo rato. Luego saqué mi teléfono, abrí la cámara y le fotografié la cara. Voy a ir a mi coche ahora, dije, y mi abogado recibirá la documentación de esta conversación en 1 hora. Se hizo a un lado. No dijo ni una palabra más. Conduje a casa con manos firmes y el corazón apenas acelerado, lo que, dadas las circunstancias, consideré una victoria personal. Margaret presentó una denuncia por acoso ese mismo día. 2 días después, apareció el propio Victor Hargrove, no en persona, sino a través de su abogado, un hombre elegantemente vestido llamado Bradley Foss, quien me entregó una carta de requerimiento formal exigiéndome que devolviera los fondos sin condiciones en un plazo de 14 días o me enfrentaría a una demanda civil por presunto abuso financiero contra una persona mayor. La carta estaba diseñada para asustarme. Lo admito, en parte lo consiguió. Me senté en el despacho de Margaret y la leí 2 veces, y sentí la particular soledad de ser una mujer de recursos modestos de repente enfrentada a un hombre con $400 millones y un hijo ambicioso. Victor Hargrove podía financiar esta lucha indefinidamente. Yo vivía con un sueldo de enfermera, una hipoteca y $24 millones que no había tocado. Cuenta con que te rindas, dijo Margaret. Lo sé. ¿Vas a hacerlo? Pensé en los ojos pálidos de Daniel Hargrove en el supermercado, en la premeditación, en el cuidado. Me había elegido, no al azar, sino específicamente. Había pasado 6 semanas construyendo la estructura legal de esta donación antes incluso de entrar en ese crossover. Conocía a su hijo. Lo había previsto. No, dije. Margaret respondió a la carta de Bradley Foss con un documento de 22 páginas que citaba 7 precedentes legales. En él, cuestionaba la base de la demanda por abuso de ancianos, adjuntaba la carta notariada, los registros de urgencias y la documentación de transferencia certificada, e incluía, como apéndice, una fotografía con fecha y hora de Janice apoyado en mi coche en el aparcamiento de un supermercado, con una solicitud formal para que los empleados de Victor Hargrove cesaran cualquier contacto conmigo fuera de los canales legales oficiales. 2 días después, a través de su abogado, Victor guardó silencio. No se fue, guardó silencio. Hay una diferencia, y para entonces ya la había comprendido. Me tomé 4 días libres. Conduje hasta una pequeña casa de campo que había alquilado para la semana en el este de Texas, un lugar con pinos y sin buena cobertura móvil. Y cada mañana me sentaba en el porche con café y biscuit en mi regazo y dejaba que mi sistema nervioso hiciera lo que necesita hacer después de largos periodos de amenaza constante. Temblaba un poco. Luego se estabilizó. No estaba derrotada. Estaba descansando. Y descubrí algo poderoso al comprender la diferencia. La llamada llegó el tercer día de mi retiro en el lago, logrando conectarse a pesar de la mala recepción de una manera que parecía intencional, como si incluso las barras de señal conspiraran con Victor Hargrove. Era Bradley Foss, su abogado. Profesional, sereno, con un tono que parecía razonable. Señorita Mitchell, dijo, mi cliente desea proponer una solución que evite más gastos legales para ambas partes. Una pausa. Está dispuesto a ofrecerle $2 millones, un acuerdo formal, con una estructura fiscal adecuada, a cambio de la devolución de los fondos restantes y un acuerdo firmado para cesar cualquier reclamación contra la herencia de Hargrove. $2 millones. Dejé que la cifra flotara en el aire entre nosotros. Para la mujer que había estado en el pasillo de un supermercado calculando si podía permitirse comprar avena de marca, $2 millones deberían haber sido como oxígeno. Y una parte de mí, la parte cansada, la parte que recordaba cada pago mensual de la hipoteca, cada factura automática, cada pequeña y silenciosa indignidad de la precariedad financiera, escuchó esa cifra y sintió una atracción hacia ella. No era avaricia, ni cansancio, ni la tentación de simplemente terminar.
Le transmitiré la oferta a mi abogado, dije. Por supuesto, dijo Faz. Le animo a que lo considere seriamente. Los litigios civiles son un proceso prolongado y estresante, señorita Mecho, y la percepción pública de un caso como este, una enfermera, un anciano vulnerable, una gran suma de dinero, otra pausa, precisa como un bisturí, puede ser impredecible. Ahí estaba, la implicación envuelta en seda. Llegue a un acuerdo, o la haremos quedar como alguien que se aprovechó de un anciano moribundo. Me pondré en contacto con usted, dije, y colgué. Después de eso, me quedé sentada en el porche un buen rato. Los pinos estaban muy quietos. Biscuit apoyó la barbilla en mi rodilla, y yo miré el lago, gris y plano bajo la luz de noviembre, y pensé en lo que significaba aceptar $2 millones de un hombre que intentaba recuperar el número 24. Significaba aceptar que no tenía derecho a lo que Daniel Hargrove me había dado libre y deliberadamente. Significaba firmar un documento que me describía implícitamente como una oportunista en lugar de una receptora. Significaba dejar que Victor Hargrove ganara la historia, aunque perdiera algo de dinero al contarla. Pensé en la carta de Daniel Hargrove, en la creencia de que Sarah Mitchell usaría esos recursos con el mismo cuidado y sabiduría que aplicó aquella noche en la sala de urgencias. $2 millones no serían cuidado y sabiduría. $2 millones serían rendición disfrazada de pragmatismo. Conduje a casa a la mañana siguiente. Llamé a Diana Caldwell desde la mesa de mi cocina y le conté todo. Diana es profesora de historia en un instituto, práctica y tenaz como suelen ser las mujeres que se pasan el día lidiando con aulas llenas de adolescentes que no quieren estar allí. Escuchó toda la historia sin interrumpir, lo que para Diana fue un extraordinario acto de autocontrol. Y cuando terminé, se quedó callada un momento. Te dio el dinero porque le salvaste la vida, dijo. Sí. Y su hijo está intentando recuperarlo porque está enfadado por no haberlo recibido. Esa es la clave. Y te ofrecen $2 millones para que te retires sin oponer resistencia. Sí. Otra pausa. Entonces Diana dijo, Sarah, ¿sabes qué es esa oferta en realidad? Es una prueba. Es Victor Hargrove diciéndote, por escrito, que sabe que su caso es débil. Un hombre que cree que va a ganar en los tribunales no ofrece acuerdos. Te obliga a luchar. Ya lo había pensado, pero oír a Diana decirlo, con calma y seguridad, por el teléfono de la cocina, lo hizo real de una manera diferente. Se me erizó la piel. Necesito averiguar más sobre él, dije, sobre Víctor. Conozco a alguien, dijo Diana, una antigua alumna. Ahora es periodista de investigación, trabaja para el Dallas Morning News. Puedo hacer una llamada. Durante la semana siguiente, a través del contacto de Diana, una joven llamada Priya Nair, perspicaz y meticulosa, conocí la historia completa de Victor Hargrove. Llevaba años en conflicto con su padre por el control de la empresa. 2 miembros del consejo, contactados discretamente por Priya, confirmaron que Daniel había estado considerando limitar el papel de Victor y que recientemente había modificado sus documentos testamentarios, cambios de los que Victor se enteró y que impugnó. La alegación de demencia que Victor estaba preparando contra su padre no era nueva. Había aparecido por primera vez en comunicaciones familiares 8 meses antes de que me transfirieran la responsabilidad, como un marco conveniente para empezar a cuestionar las decisiones de su padre. Daniel Hargrove no había sido impulsivo. Lo había previsto. Había protegido su donación conmigo con las únicas herramientas disponibles para un hombre que conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que el amor no bastaría. Yo no era solo una enfermera a la que quería agradecer. También era, empecé a comprender, un último acto de resistencia de un hombre que había pasado sus últimos meses de salud negándose a dejar que su hijo reescribiera la historia. Ese conocimiento no me hizo sentir poderosa. Me hizo sentir responsable. Y la responsabilidad, para una enfermera con 17 años de experiencia, es mucho más motivadora que el poder. Llegaron un sábado por la mañana a principios de diciembre, lo cual siempre me resultará revelador. La gente que quiere parecer amable elige los sábados. Los sábados dicen, esto no es un asunto de negocios, es algo humano. Acababa de regresar de un paseo con Biscuit cuando vi el coche en mi entrada, un Mercedes negro, impecable, con matrícula de Dallas. Y de pie en mi puerta, con abrigos de cachemir y expresiones de calidez ensayadas, estaban Victor Hargrove y su esposa Celeste. Había visto fotografías de Victor,
Fotos de prensa del sitio web corporativo de Hargrove Industrial. Era alto, corpulento, con los rasgos angulosos de su padre suavizados hasta volverse más agradables, más acostumbrados a las salas de juntas y las cenas. Celeste era rubia y elegante, y sostenía un pequeño ramo de flores, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de visita que habían decidido que sería. Seba, dijo Víctor, y su voz era diferente de lo que esperaba, más cálida, casi íntima. Seba, no la señorita Mecho. Me alegra mucho que estés en casa. Soy Víctor. Hablamos, bueno, a través de abogados. Pensé que ya era hora de que habláramos como personas. Sonrió. Era una sonrisa encantadora. Miré las flores que Celeste me extendía. Luego volví a mirar a Víctor. Deberías haber llamado primero, dije. Lo sé, tienes razón. Levantó la mano ligeramente, un gesto de desarme. Es que, tenía miedo de que si llamabas dijeras que no, y creo que esta conversación es lo suficientemente importante como para tenerla en persona. Otra pausa, y luego algo que se situó en un registro ligeramente inferior a la calidez, más cercano a la sinceridad ensayada. Mi padre está muy enfermo, Seba. Creo que lo sabes. Y creo que, en tu corazón, como enfermera, como alguien que ha dedicado su carrera a cuidar a la gente, entiendes que esta situación ha causado un dolor enorme a nuestra familia. Ahí estaba, el planteamiento que había anticipado. No robaste dinero, sino imagina cómo estamos sufriendo. Los invité a pasar, no por delicadeza, sino por el mismo instinto que me hizo abrir la cámara de mi teléfono cuando Janes se apoyó en mi coche. Quería oír todo lo que dirían dentro de mi casa, donde yo estaba tranquila y ellos estaban actuando. Nos sentamos en mi sala. No ofrecí nada, ni café, ni agua. Biscuit miró a Víctor desde el otro lado de la habitación con la leve sospecha de un perro que entiende la energía. Celeste habló primero, una vez que Víctor hubo preparado sus primeras líneas. Su voz era más suave, más trabajada que la de su esposo. No estamos aquí para pelear, dijo. Estamos aquí porque queremos que entiendas la situación completa. Daniel, mi suegro, no ha sido el mismo desde hace algún tiempo. Estos 2 últimos años, ha tomado decisiones que nos han asustado. Regalar enormes sumas de dinero es un síntoma, Seba. Es un síntoma clásico. No estamos enojados contigo. Estamos preocupados por él. Lo dijo con belleza. Creí que lo había dicho muchas veces, tal vez para sí misma frente al espejo. Víctor impugna la transferencia porque ama a su padre, continuó Celeste. No por el dinero. El dinero es secundario. Secundario. 24 millones de dólares. Secundario. Víctor se inclinó hacia adelante. Bajó la voz, confiando, de hombre a mujer, como si estuviéramos juntos en esto. Seba, he leído algo sobre ti. Eres una enfermera extraordinaria. Has dedicado tu vida a cuidar a los demás. No necesitas una batalla legal. No necesitas que la prensa husmee en tu historia personal. Un ligero énfasis en la prensa. No era una amenaza. No del todo. Acepta el acuerdo. Vive bien. Nadie necesita saber los detalles. Dejé que el silencio se prolongara un momento, lo suficiente como para que se notara. Víctor, dije, quiero asegurarme de entender lo que me estás diciendo. Estás diciendo que tu padre, un hombre que dirigió una empresa de 400 millones de dólares hasta hace poco, que no tiene un diagnóstico formal de demencia registrado, que visitó a un notario por voluntad propia 6 semanas antes de la transferencia y presentó un documento coherente y legalmente sólido. ¿Estás diciendo que este hombre no entendía lo que hacía cuando decidió darle dinero a una mujer que le salvó la vida? La sonrisa de Víctor se mantuvo. Pero algo cambió. Es un adulto vulnerable. Su propio médico lo evaluó hace 14 meses, dije. Tengo una copia de esa evaluación. Cognitivamente intacto, fueron las palabras exactas. Hace 14 meses, Víctor, 2 meses antes de que empezaras a mencionar la posibilidad de demencia en las conversaciones familiares. La temperatura de la habitación cambió. Las flores de celeste estaban sobre mi mesa de centro, entre nosotros. Nadie había pedido un jarrón. Has estado investigando, dijo Víctor. Su voz seguía controlada, pero la calidez la había abandonado por completo, como si se hubiera apagado una luz. Sí, dije,
y supongo que también el Tribunal Testamentario de Claremont. Se puso de pie. Celeste lo siguió medio segundo después, lo que me reveló algo sobre la estructura de su matrimonio. Víctor me miró con toda la seguridad de su vida, y por un instante, la actuación se desvaneció por completo, y vi lo que había debajo. No era dolor, ni miedo por su padre. Cálculo, frío y preciso. Estás cometiendo un error, dijo. Me puse de pie, porque sentarse mientras alguien te dice que estás cometiendo un error es una forma de concesión. Adiós, Víctor, dije. Se fueron. El Mercedes salió de mi entrada con una suavidad que se sentía como rabia contenida. Me quedé en la ventana y lo vi alejarse. Entonces me senté en el sofá, Biscuit se subió a mi lado y noté que mis manos, firmes durante toda la visita, habían comenzado a temblar ligeramente ahora que todo había terminado. Las dejé temblar. Respiré. Y cuando el temblor cesó, lo que lo reemplazó fue algo que no había sentido en meses, determinación, clara, fría e inagotable como el agua de un pozo profundo. El miedo, había aprendido, no siempre juega en tu contra. A veces, simplemente te indica cuánto vale aquello que estás protegiendo. La audiencia estaba programada para el tercer martes de enero en el Tribunal Testamentario del Condado de Claremont. No era un juicio, todavía no. Era una audiencia sobre la petición de Victor Hargrove para que se anulara la transferencia por motivos de incapacidad e influencia indebida. Pero Margaret me había dicho claramente que esta audiencia probablemente determinaría si el caso llegaba a juicio o si se desestimaba la petición de Victor. Si ganamos hoy, dijo, de pie afuera del juzgado en el frío aire de enero, aún puede apelar, pero su poder de negociación disminuye significativamente. Su equipo legal ha estado acumulando horas facturables durante meses. En algún momento, las cuentas dejan de cuadrar, incluso para alguien con sus recursos. Asentí. Llevaba un blazer azul oscuro que había comprado específicamente para esto, no para impresionar a nadie, sino porque he descubierto, en 17 años de medicina, que la ropa que sienta bien y se ajusta correctamente envía una señal a tu propio sistema nervioso antes que a cualquier otra persona. Sentí calma, no la calma fingida del pasillo del hospital, sino una calma real y serena, de esas que te dan cuando sabes que has hecho todo correctamente y que tu expediente está limpio. Víctor ya estaba dentro. Lo vi al entrar, sentado en la mesa de los acusados con Bradley Fast y dos colegas más que no reconocí. Celeste estaba en la galería detrás de él. Víctor levantó la vista cuando entré. Mantuvo mi mirada un instante y luego la apartó. Bien. La jueza era la honorable Patricia Okafor, de 60 años, precisa, con la expresión de alguien que ha escuchado toda clase de disputas familiares por dinero y ninguna le conmueve. Dirigía su sala como yo dirigía un turno difícil, metódicamente, sin dramatismo. Bradley Fast comenzó con una narración cuidadosamente elaborada. El padre de Víctor era un gran hombre en decadencia. La transferencia se había realizado durante un periodo de vulnerabilidad emocional. Una figura de confianza en el ámbito de la salud había tenido acceso a un anciano solitario y había aprovechado esa relación, aunque involuntariamente, para recibir un regalo de extraordinaria magnitud que ninguna persona razonable en su sano juicio haría a un casi desconocido. Lo expresó bien. Era un buen abogado. Entonces Margaret se puso de pie. Presentó las pruebas en el orden que habíamos establecido. Primero la carta notariada, que se incorporó al expediente como anexo A. Luego, los registros de urgencias del 3 de marzo. Mis notas de enfermería manuscritas, con fecha y hora, que establecían tanto el suceso como mi papel en él. Luego, la evaluación cognitiva del médico de 14 meses antes, que confirmaba su lucidez cognitiva. Luego, y esta fue la pieza que no había previsto hasta que Priya Nair la encontró, una carta del notario público que había presenciado la firma de Daniel Hargrove. La notaria se llamaba Gloria Tran. Tenía 61 años y llevaba 22 años ejerciendo como tal. Había acudido voluntariamente, tras ser contactada por Margaret, y se sentó en el estrado de los testigos y describió, con un lenguaje sereno y pausado, su encuentro con Daniel Hargrove. Describió su actitud, deliberada, serena y precisa. Describió las preguntas que le había formulado, como suele hacer con todas las partes en transacciones complejas, para confirmar su comprensión y orientación. Describió sus respuestas, claras, detalladas y coherentes. Señaló que, en su valoración profesional, parecía un hombre que ejecutaba una decisión meditada con plena conciencia de sus implicaciones.
Parecía confundido, preguntó Margaret. No, respondió Gloria Tran. ¿Parecía coaccionado? No. Al contrario, parecía aliviado, como si estuviera culminando algo importante. El equipo de Víctor la interrogó con insistencia. No les fue bien. Era inquebrantable, a la manera particular de las personas que simplemente describen lo que vieron. Pero el momento en que la audiencia dio un giro, el momento en que sentí que el centro de gravedad de la sala se desplazaba permanentemente, llegó cuando Margaret presentó la última prueba. Había citado a declarar a Victor Hargrove para que entregara las comunicaciones internas, correos electrónicos comerciales de los servidores de la empresa Hargrove Industrial, obtenidos legalmente mediante el proceso de descubrimiento de pruebas, correos electrónicos entre Victor y su propio abogado, Bradley Foss, que databan de hacía 16 meses. Correos electrónicos en los que Víctor discutía la necesidad de establecer una narrativa en torno al deterioro mental de su padre para proteger preventivamente los activos de la empresa antes de que se implementaran los cambios previstos por Daniel en sus documentos testamentarios. Margaret leyó 3 de ellos en voz alta. No hizo comentarios ni alzó la voz. Simplemente leyó, y las palabras llenaron la sala con el silencio específico de algo irrevocable. Victor Hargrove no había iniciado su demanda por demencia porque estuviera preocupado por su padre. La había iniciado porque su padre había estado modificando sus documentos testamentarios de maneras a las que Víctor se oponía, y una narrativa sobre la demencia era la herramienta legal más eficaz disponible para impugnar esos cambios retroactivamente. Daniel Hargrove no se había confundido. Tenía razón sobre su hijo. Observé a Víctor durante la lectura. Lo observé como observo a un paciente cuyas lecturas van empeorando, con atención, buscando el momento en que le resulte imposible mantener el ritmo. Apretó la mandíbula. Sus manos, planas sobre la mesa frente a él, se quedaron completamente inmóviles. Celeste, detrás de él, lo miró a la nuca con una expresión que no pude descifrar del todo desde donde estaba sentada, pero que no parecía de solidaridad. La jueza Akefer le preguntó a Bradley Foss si deseaba responder a la prueba. Foss pidió un breve receso. El receso duró 23 minutos. Cuando regresaron, Victor Hargrove parecía un hombre que había envejecido una década en el pasillo. La jueza Akefer no dictó sentencia ese día. Tomó el asunto en consideración, como era su derecho. Pero cuando miró la mesa de Victor y luego la nuestra, su expresión era de esa neutralidad particular que oculta, bajo la superficie, un veredicto ya formado. Me senté con las manos entrelazadas en el regazo y no sentí nada dramático, ni triunfo, ni lágrimas. Solo la certeza limpia y silenciosa de un acta que había dicho la verdad, leída en voz alta en una sala donde se exigía la verdad. La jueza Akefer emitió su fallo 11 días después de la audiencia. Margaret me llamó a las 8:47 de la mañana de un miércoles, y yo estaba en el trabajo, en la sala de descanso, a medio terminar una taza de café, cuando mi teléfono se iluminó con su número. Salí al pasillo, por la ventana al final del corredor. El cielo de enero estaba pálido y muy limpio. Lo desestimó, dijo Margaret. La petición de Víctor se deniega por completo. El fallo cita la carta notariada, el testimonio de Gloria Tran, extensamente, la evidencia del correo electrónico. Akefer afirma explícitamente que el peticionario no presentó pruebas creíbles de incapacidad en el momento del traslado, y que las comunicaciones internas presentadas como prueba plantearon serias dudas sobre las motivaciones del peticionario. Una breve pausa. Sarah usó la palabra cínico en un fallo escrito. Eso no es común. Dejé mi taza de café en el alféizar de la ventana. Afuera, un trabajador de mantenimiento estaba echando sal en la acera bajo la tenue luz de la mañana. Lo observé trabajar con movimientos lentos y metódicos. ¿Qué le pasa a Víctor? Pregunté. Esa es la segunda llamada que estaba a punto de atender. Los correos electrónicos que Margaret había presentado como prueba no se quedaron solo en el tribunal testamentario. El Colegio de Abogados del Estado de Texas había abierto una investigación sobre la participación de Bradley Foss en la estrategia descrita en esos correos. Más importante aún, la oficina del fiscal general de Texas había solicitado una copia del expediente judicial. Construir una narrativa falsa de incapacidad mental para impugnar las decisiones legales de un adulto competente no es simplemente una estrategia testamentaria agresiva, sino que puede constituir fraude. Puede constituir abuso financiero contra personas mayores, la misma acusación que Víctor intentó imputarme. La ironía no pasó desapercibida para el juez Akefer. Durante las siguientes 6 semanas,
la situación en torno a Victor Hargrove se desmoronó con la lentitud y exhaustividad propias de las consecuencias institucionales. La junta directiva de Hargrove Industrial, la misma cuyos miembros Priyanair había entrevistado discretamente meses antes, votó a favor de destituir a Victor como director de operaciones a la espera del resultado de la investigación del fiscal general. Dos de los inversores institucionales de la empresa emitieron comunicados expresando su preocupación. Dos de los albaceas de la herencia de Daniel Hargrove interpusieron una demanda contra Victor personalmente, tras haber obtenido asesoramiento legal independiente después de la filtración de los correos electrónicos. Ahora, en nombre de la herencia, emprendían acciones legales por incumplimiento de sus deberes fiduciarios. Celeste solicitó el divorcio en febrero. Me enteré de este último detalle por Diana, quien a su vez lo había oído de Priya, que había visto la documentación judicial. Reflexioné sobre esta información por un momento, sin saber exactamente qué sentía, ni satisfacción ni satisfacción. Había algo más complejo en ello, la constatación de que las consecuencias de la deshonestidad suelen ser más amplias que la propia deshonestidad, afectando a todos los implicados. Transferí el dinero a una nueva cuenta, un plan de gestión patrimonial adecuado que Margaret me había ayudado a establecer con una asesora financiera fiduciaria, una mujer llamada Karen O'Sea, especializada precisamente en este tipo de transición, quien revisó mi historial financiero con la cuidadosa neutralidad de un médico que examina una historia clínica. Establecimos un fideicomiso legal. Contratamos asesoría fiscal. Hicimos todo correctamente, que es la única manera que conozco de hacer las cosas. El día en que se formalizó el fideicomiso, fui a la oficina de registros del condado y solicité una copia certificada de la carta notariada de Daniel Hargrove. Ya tenía una, por supuesto, pero quería una copia oficial reciente, emitida después del fallo, una que tuviera todo el peso de lo decidido. La llevé a casa, me senté con ella en la mesa de la cocina y la volví a leer. Lo hago con gratitud y con la convicción de que Sarah Mecho utilizará estos recursos con el mismo cuidado y sabiduría que aplicó aquella noche en la sala de emergencias. Yo también los había utilizado, pensé, al menos en parte. Si continuaría haciéndolo era una pregunta a la que me proponía dedicar el resto de mi vida a responder correctamente. Llamé al hospital el lunes siguiente y presenté mi renuncia, no de inmediato, sino con un preaviso de 6 semanas que pensaba cumplir íntegramente, porque tenía compañeros que dependían de una plantilla estable y pacientes que merecían una transición en lugar de una ausencia. Mi supervisor lloró un poco, lo que me afectó más que cualquier cosa que hubiera sucedido en el juzgado. Gerald, el paciente de 70 años que me llamaba señorita, había sido ingresado de nuevo esa semana para una operación de rodilla, y cuando le dije que me marchaba, me dio una palmadita en la mano y me dijo, bien por ti, cariño. Llevas dando desde antes de saber lo que dabas. Reflexioné sobre eso durante mucho tiempo. Victor Hargrove, según supe por vías legítimas, había contratado a un nuevo abogado y estaba explorando opciones de apelación que Margaret consideraba con escasas probabilidades de éxito. Su nombre había aparecido en 2 publicaciones de negocios, no precisamente de forma favorable, y su presencia en las redes sociales, que antes había sido cuidada y prolífica, se había reducido prácticamente a cero. Había intentado usar la ley como arma y descubrió, como a veces sucede, que la ley es un arma peligrosa para quienes no soportan un escrutinio riguroso. No me sentí victoriosa como cabría esperar. Me sentí resuelta, zanjada, como un caso que se había gestionado correctamente desde el principio, a pesar de los cambios difíciles y las interpretaciones inciertas, y que finalmente se había estabilizado. Conduje a casa. Preparé la cena para una sola persona, como tantas noches antes. Pero esta vez, sentada a la mesa de la cocina con biscuit a mis pies y la carta certificada de Daniel Hargrove en su nuevo marco en la pared detrás de mí, no sentí el peso del precio de la casa, ni su silencio, ni la particular soledad de una vida que se había reducido más de lo previsto. Me sentí como una mujer que tenía algo que construir. La primavera llegó a Claremont como siempre, lentamente, y luego de golpe. En marzo, hice algo que jamás me había permitido en 4 años de cuidadosa gestión financiera. Pagué mi hipoteca, por completo, en una sola transferencia un jueves por la mañana. La deuda que había sido el murmullo constante de cada decisión que había tomado desde el divorcio, desapareció. La casa era mía. En abril, creé el Fondo de Excelencia en Enfermería Daniel Hargrove en colaboración con el Hospital Memorial Riverside, becas para estudiantes de enfermería de bajos recursos en el condado de Claremont. En la primera pequeña ceremonia, estreché la mano de cada beneficiario y les dije lo que nadie me había dicho a su edad,
que la precisión importa, que una observación hecha en el momento justo puede cambiar el rumbo de una vida de maneras que nunca llegarás a comprender del todo. En junio, Diana y yo pasamos 2 semanas en Portugal. Una noche, en una terraza en el Alentejo, me miró y me dijo: «Has dejado de disculparte por ocupar espacio». No supe qué responder, pero lo pensé durante el resto del viaje. Para agosto, había vendido la casa de Claremont y comprado una más pequeña a las afueras de Austin, con un porche orientado al oeste, 2 viejos robles y luz matutina en la cocina. Planté hierbas, primero mal, luego mejor. Biscuit dormía en los rincones soleados y parecía, por lo que pude observar, profundamente satisfecho. La apelación de Víctor fue retirada en septiembre. La investigación del fiscal general determinó que había actuado con desprecio deliberado por la autonomía legal y personal de un adulto competente. Su destitución de Hargrove Industrial se hizo permanente. El divorcio de Celeste se finalizó. La empresa, bajo una nueva dirección, tuvo un mejor desempeño que en años. Pensaba a menudo en Daniel Hargrove, en aquella noche de marzo de hace 17 años en la sala de urgencias iluminada con luces fluorescentes. Cuando era joven, estaba cansado y prestaba atención, simplemente prestaba atención. Había fallecido en febrero, en silencio, en su casa. Su hija había estado con él. Su hijo no una tarde de octubre. Levanté mi taza de café hacia el cielo de Austin en un gesto que me pareció un poco tonto y a la vez completamente correcto. Gracias, pensé, por confiarme esto. Daniel Hargrove sabía lo que valía una vida. Su hijo solo sabía lo que costaba. Esa diferencia lo decidió todo. Pagué mi hipoteca. Creé un fondo de becas. Planté hierbas y observé cómo cambiaba la luz desde un porche que es completamente mío. Así que les pregunto, si ese desconocido se les acercara en el supermercado, ¿guardarían la carta o la dejarían pasar? Gracias por escuchar. Dejen un comentario. Compartan esto con alguien que lo necesite. A veces, la vida que salvas es la tuya.